es una línea del tiempo en el que he querido describir aquellos hitos o aquellos momentos claves que marcaron y fueron fundamentales para la regularización futura de los medicamentos. En 1799, el mismo médico describe los síntomas que refiere tras la ingestión de estas setas. Fueron a recoger al Green Park en Londres estas setas así marroncitas y se las cocinaron, y tanto él como su hijo empezaron a sentir unos efectos muy alucinógenos. Lo publica y en su discusión comenta que sería necesario, y es la primera vez que se pone de manifiesto, que sería necesario crear un grupo de expertos que evaluaran, analizaran y aprobaran aquella publicidad que deben de llevar cualquier fármaco o cualquier anuncio que vaya a hacerse de ese medicamento. Posteriormente reciben en Estados Unidos quinina adulterada, y era una quinina, un antimalárico, que iba a ser utilizada en las tropas. Como consecuencia de esta adulteración, pues se establece la primera legislación en calidad, en control de calidad de los medicamentos. Fijaros que aproximadamente en 1937, 50 años después de esto de la adulteración de la quinina, tenemos un gran desastre, que es la ingesta del elixir de sulfanilamida. Era un antibiótico derivado de las sulfamidas, con una gran eficacia frente a estreptococos, que son los principales responsables de las infecciones faríngeas, fundamentalmente la edad joven. Pues bien, en 2 meses, septiembre y octubre, tuvieron 100 muertes de niños distribuidos a lo largo, a todo lo ancho de Estados Unidos, lo que produjo una conmoción general en toda la sociedad. Bueno, como consecuencia de este desastre aparece una nueva normativa. Este antibiótico se tomaba en comprimidos y no pasaba nada. Pero claro, ante la demanda cada vez mayor de tomar estos comprimidos, y como era una población pediátrica fundamentalmente, quisieron demandar una mayor la posibilidad de una presentación en forma líquida. Vieron que la sulfanilamida se disolvía muy bien en dietilenglicol, que es un anticongelante. Como en ese momento no había legislación que hiciera necesaria evaluar la seguridad de los medicamentos, esto condujo al gran desastre que vieron de las muertes de más de 100 niños por fracaso renal agudo. Las madres, desesperadas porque en ese momento no disponían de antídotos, contactaron y enviaron sus cartas al presidente Roosevelt. Fue realmente un tema ya político. Hizo lo que no había hecho estas discusiones y debates sobre la obsolescencia de la ley que tenían, lo hizo este desastre, para que en 1938 se aplica y pasa y se aprueba una nueva ley en el que da mucha más autoridad a la FDA en materia de regulación de medicamentos y hace necesaria la evaluación de la seguridad de aquellos compuestos que vayan a ser puestos en el mercado. La historia se repite. Y al otro lado del Atlántico, 25 años después, tenemos y sufrimos el gran desastre de la talidomida. Para el tratamiento de los vómitos en las mujeres embarazadas, una carta en Lancet, una revista biomédica muy importante, de un investigador, establecer esta relación entre anomalías en extremidades de hijos que habían ingerido talidomida, es a veces necesita un médico realmente concienciado en el tema de las reacciones adversas y además sensible para poder establecer este nexo de causalidad entre la ingesta del fármaco y la aparición de este evento adverso. Aquí aparecen las ventas. Conforme las ventas van incrementándose, se van viendo casos. Es cuando hace esta publicación, y a partir de ahí ya la industria farmacéutica, las autoridades sanitarias toman conciencia del tema y hace una retirada completa del medicamento en 1962. A partir de entonces hubiesen en marcha y se establecieran unos métodos específicos para evaluar la seguridad de los medicamentos una vez puestos en el mercado. Esta señora era una médico, estaba en la FDA trabajando y retrasó la evaluación y la aprobación de la talidomida en este país porque sospechaba que podría producir hipotiroidismo. Entonces, claro,
cuando vieron la tragedia que había supuesto la comercialización de este producto en Europa, pues el presidente le da una conmemoración, una distinción especial. No obstante, talidomida fue utilizada en Estados Unidos. Y cuando parecía que ya estábamos tranquilos, que no lo sabíamos todo, pues viene la crisis de los 80, recordarán, ¿no? La epidemia de los casos de SIDA. Una enfermedad mortal en aquel momento, sin ningún tipo de tratamiento. Los activistas, fundamentalmente homosexuales, porque claro, después de esta tragedia, de ver que aparecía una enfermedad que no tenía tratamiento, la industria farmacéutica se lanza a intentar desarrollar fármacos, en este caso antivirales, y reclaman ellos que la FDA les deje tener acceso a un medicamento que todavía no está evaluado, que ellos asumen esos riesgos, aunque sea solo por intentar prolongar su vida pues un mes o medio mes. Es decir, es como el instinto de supervivencia llevado al máximo extremo, ¿no? Efectivamente, la FDA, que después de estos antecedentes era una FDA muy conservadora, muy garantista, no introducía ningún fármaco en el mercado hasta que no tuviera certezas muy completas y todo lo que se puede tener de la eficacia y seguridad de ese producto en la indicación a la que iba destinada. Pero sin embargo, ante esta crisis cambian. Y fijaros lo que dice este activista: si muero de SIDA, olvidaros de mi entierro, arrojad mi cuerpo en las escalinatas de la FDA. Estaban diciendo, queremos poner sobre la mesa de la toma de decisiones a todos los muertos de esta enfermedad porque no nos han dejado acceder a estos tratamientos. Esto conlleva que hoy tengamos vías para poder tener acceso en aquellas situaciones graves de pacientes que no responden a terapias convencionales, a tratamientos alternativos en fase todavía de experimentación, siempre con unos controles estrictos. No acabamos, empezamos el siglo XXI y nuevamente la crisis del Vioxx vuelve a estar otra vez, a poner a la seguridad de los medicamentos en toda la agenda política. Rofecoxib era un fármaco antiinflamatorio, tenía un menor riesgo de producir hemorragia gastrointestinal. Bien, pues esta crisis lo que pone de manifiesto es una falta completa en la información y cómo se comunican los riesgos, unas deficiencias también en las medidas reguladoras de seguridad puestas de manifiesto. Nos enseña es que hay que valorar cada señal de riesgo siempre en base a este binomio, beneficio-riesgo. ¿Cuál es el beneficio que queremos obtener frente a qué riesgo queremos correr? Dejemos también que los pacientes y la sociedad decidan qué riesgo quiere asumir. Todos los desastres o las situaciones de riesgo, de conflicto, nos enseñan si tenemos una mirada para saber identificar qué es lo que nos están enseñando y poner las medidas. Por lo tanto, hay que considerarlas también, y en este sentido han sido una oportunidad para legislar mejor y además para ir cambiando o adaptando esa legislación también a los momentos que exige también la evolución de la sociedad misma, ¿no? Un prospecto que era de Málaga, Méndez Núñez, número 8, es decir, que nosotros no lo hemos visto, pero no hace tanto, ¿eh? Y fijaros, el Salvasol, curación radical y segura del reumatismo, gota, etc. Hoy sería inimaginable pensar que se os pudiera presentar un prospecto con esta información o estas características. Fijaros, yo misma me tengo que sentar, dice, 2 años de experimentación, 1000 casos de reumatismos tratados y 810 curaciones conseguidas, que son los méritos con los que aspira este nuevo tratamiento a presentarse ante la ilustrada clase médica para optar al puesto preeminente de los que con justicia se disputan la fama. Fijaros, parece, yo creo que un poco de charlatanismo o quizás también como la venta de productos milagrosos, que hoy está absolutamente prohibida. Y sabéis lo que tenía esto, cáscara sagrada, que es que además es el sena, los senócidos, que están absolutamente desaconsejados. Es realmente un potente antiinflamatorio, pero tiene unos problemas importantes.